Qué satisfacción enorme saludarlos una vez más. Bienvenidos a Peche Narco, el canal más actualizado de noticias sobre narcotráfico y crimen organizado en México. Somos un proyecto joven, pero con un compromiso inquebrantable. Traerles información verificada, análisis profundo y la cobertura más completa que van a encontrar en cualquier plataforma. Antes de entrar de lleno en los hechos que sacudieron a Guanajuato este fin de semana, quiero agradecer personalmente a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta misión de informar con responsabilidad y rigor periodístico. Cada vez somos más los que creemos que un México mejor comienza por ciudadanos informados, por comunidades que conocen la realidad de lo que ocurre en sus territorios, por familias que merecen saber la verdad sin filtros ni censuras. Si todavía no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte ahora mismo, activar la campanita y compartir este contenido con quienes necesitan estar informados. Juntos estamos construyendo el espacio de referencia para entender el fenómeno del narcotráfico desde una perspectiva seria, documentada y comprometida con las víctimas. Ahora sí, vamos con los hechos. Este fin de semana el estado de Guanajuato volvió a convertirse en el epicentro de una espiral de violencia que dejó un saldo oficial de 20 personas asesinadas en apenas 48 horas, con el municipio de Salamanca concentrando 18 de esas víctimas fatales. La masacre perpetrada en una cancha de fútbol de la comunidad Loma de Flores, donde 11 personas perdieron la vida durante un partido amateur, representa el punto más álgido de una oleada de terror que las autoridades federales atribuyen directamente al enfrentamiento entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. Las investigaciones revelan que al menos 5 de las víctimas de la cancha eran integrantes de una empresa de seguridad privada vinculada al CJNG, lo que confirma que este ataque fue un golpe directo entre organizaciones criminales que utilizan a la población civil como campo de batalla. La información que hemos podido confirmar a través de fuentes federales es contundente y revela la magnitud del conflicto que azota al Bajío mexicano. Según una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la que diversos medios tuvieron acceso, las líneas de investigación señalan la participación directa de Moisés Soto Bermúdez, quien encabezó el grupo de choque conocido como Los Marros en la ejecución de la masacre del domingo. Esta célula delictiva opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Bellman, mejor conocido en el mundo criminal con 3 alias distintos: el Negro, el Camorro o el Gallo. Las autoridades lo identifican como jefe de célula del cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado a la distribución de drogas, homicidios por encargo y extorsión sistemática en los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya. El Negro cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado y está señalado también por secuestro, desaparición forzada de personas y narcotráfico. Los hechos que desataron el terror comenzaron el sábado 24 de enero con una serie de ejecuciones que anticipaban lo que vendría el domingo. Cerca de las 3 de la tarde, las autoridades recibieron el reporte de un motociclista asesinado a balazos sobre el camino estatal que conduce a la comunidad de Uruétaro, a escasos 500 metros de las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Salamanca. Al llegar al lugar, elementos de la policía municipal encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples impactos de arma de fuego y a pocos metros la motocicleta que conducía antes de ser emboscado. Este primer homicidio del fin de semana marcaría el inicio de una jornada sangrienta que no daría tregua a las fuerzas de seguridad ni a la población civil que vive aterrorizada en esta región del país donde el crimen organizado impone su ley con plomo y sangre. Poco tiempo después, se reportó un segundo asesinato en el trayecto que conecta las comunidades de El Circuito y el 4 de Altamira. Otro motociclista fue localizado sin vida junto a su vehículo, con el cuerpo tendido bajo un árbol a la orilla del camino rural. El hallazgo obligó al cierre parcial de la carretera y generó un severo conflicto vial mientras las autoridades procesaban la escena del crimen. Mientras las fuerzas de seguridad atendían estos hechos, vecinos del 4 de Altamira alertaron sobre un nuevo episodio de violencia que estaba desarrollándose en tiempo real frente a sus propios ojos. Según los testimonios recabados por el periódico AM de Guanajuato, 3 hombres fueron hallados sin vida a las afueras de una vivienda ubicada frente al campo deportivo de esa localidad, ejecutados a sangre fría por un comando armado que llegó disparando sin contemplaciones. Los testigos relataron que durante el ataque en el 4 de Altamira, un cuarto hombre fue obligado a subir a una camioneta por sujetos armados que lo privaron de su libertad antes de escapar rumbo al municipio de Valle de Santiago. Los restos de esta persona serían localizados horas después en bolsas negras abandonadas en la comunidad de San Antonio de Flores, acompañados de mensajes firmados por la célula La Marrisa del cártel de Santa Rosa de Lima que se adjudicaba los ataques. La respuesta de las autoridades incluyó la movilización de elementos de la Guardia Nacional y efectivos de la Policía Estatal,
pero hasta el cierre de las investigaciones preliminares no se reportaron detenidos relacionados con estos primeros hechos del sábado. La impunidad con que operan los grupos criminales en esta región quedó una vez más evidenciada ante la incapacidad de las corporaciones para capturar a los responsables en flagrancia. En la comunidad de San Roque, también el sábado, una pareja identificada como Concepción y Gustavo fue asesinada por sicarios que se desplazaban en una motocicleta y dispararon en múltiples ocasiones contra las víctimas mientras transitaban por un camino rural. Elementos de seguridad de Guanajuato confirmaron que ambos fallecieron en el sitio debido a las graves lesiones que impidieron cualquier intento de reanimación médica. La Guardia Nacional acordonó la zona para las labores de investigación, mientras la Fiscalía General del Estado iniciaba el levantamiento de indicios balísticos. Testigos citados por medios locales señalaron que el ataque generó pánico y temor entre los habitantes del sector, quienes solicitaron presencia policial permanente en la comunidad ante el evidente estado de indefensión en que se encuentran frente a las organizaciones criminales que operan con total libertad. En paralelo a estos hechos, una intensa movilización policial tuvo lugar en un camino vecinal de Salamanca tras el hallazgo de bolsas plásticas que contenían restos humanos desmembrados. El reporte partió de ciudadanos que transitaban por la zona rural del municipio y alertaron a las autoridades sobre la presencia de los bultos sospechosos abandonados a la orilla del camino. Personal del Ejército Mexicano y la Policía Municipal acordonó el área para preservar los indicios mientras peritos de la Fiscalía iniciaban el procesamiento de la escena. El estado de los restos no permitió confirmar inmediatamente la cantidad de cuerpos localizados, por lo que el material fue trasladado al servicio médico forense para realizar las pruebas de ADN correspondientes. El abandono de restos humanos en zonas periféricas de Salamanca se ha convertido en una práctica recurrente que ha incrementado dramáticamente la percepción de inseguridad entre la población. El domingo 25 de enero, la violencia alcanzó su punto más cruento con la masacre perpetrada en los Campos de las Cabañas, una finca deportiva ubicada en la comunidad de Loma de Flores, donde se disputaba la final de ida de la Liga Premier local. Alrededor de las 5:30 de la tarde, mientras familias enteras convivían tras el encuentro deportivo, un comando armado irrumpió a bordo de al menos 3 camionetas y abrió fuego de manera indiscriminada contra jugadores y espectadores por igual. Los sicarios descendieron de los vehículos portando armas de alto poder y sin mediar palabra comenzaron a disparar directamente contra los asistentes, generando escenas de pánico absoluto mientras las personas intentaban huir o refugiarse detrás de cualquier obstáculo. Peritos de la Fiscalía aseguraron posteriormente más de 100 casquillos percutidos en la escena, evidenciando la magnitud del ataque y el arsenal militar empleado. Los testimonios recabados por las autoridades describen una escena de terror que tardará años en cicatrizar en esta comunidad golpeada por la violencia estructural que padece Guanajuato. Madres corrían protegiendo a sus hijos entre gritos desesperados. Jugadores se arrojaban al suelo buscando refugio mientras los cuerpos de las víctimas caían sobre el césped y las gradas del campo deportivo. Reportes periodísticos señalan que al hospital también acudieron personas que fueron golpeadas y pisadas por la estampida humana que se generó cuando los asistentes intentaron huir del tiroteo. Las primeras llamadas de auxilio al sistema de emergencias 911 activaron un despliegue masivo de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia hacia la zona, pero los sicarios ya habían escapado a bordo de los mismos vehículos en que llegaron, dejando atrás una escena de devastación que conmocionó a todo el país. Los paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que 10 personas ya habían fallecido en el lugar debido a los múltiples impactos de arma de fuego que recibieron. Los heridos fueron trasladados de emergencia a diferentes hospitales de la región, donde una víctima más perdería la vida mientras recibía atención médica, elevando el saldo fatal a 11 personas. Entre los lesionados se reportaron al menos una mujer y un menor de edad, evidenciando la naturaleza completamente indiscriminada del ataque. Las cifras oficiales discrepan ligeramente entre las diferentes autoridades. Mientras la Fiscalía Estatal reportó 6 heridos hospitalizados, el gobierno municipal de Salamanca informó que fueron 12 las personas lesionadas que recibían atención médica. Lo que no está en disputa es la magnitud de la tragedia y el mensaje de terror que los sicarios buscaban enviar con este ataque coordinado contra lo que ahora sabemos era un objetivo específico vinculado al cártel rival. Las investigaciones federales revelaron información crucial que permite comprender la naturaleza del ataque. Al menos 5 de las 11 personas asesinadas fueron identificadas como integrantes de una empresa de seguridad privada que, según las averiguaciones, estaría vinculada con actividades del cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Esto confirma que la masacre no fue un acto de violencia aleatoria contra civiles inocentes, sino un golpe calculado del cártel de Santa Rosa de Lima contra elementos operativos de su rival en el marco de la guerra
territorial que ambas organizaciones sostienen desde hace casi una década. Antes de que se celebrara el partido de fútbol amateur, en redes sociales comenzaron a circular amenazas que llevaron a suspender temporalmente el evento, aunque después se reanudó con la presencia de guardias de seguridad que resultaron ser precisamente el objetivo del ataque. Las autoridades también aseguraron 2 cartulinas atribuidas al cártel de Santa Rosa de Lima en las inmediaciones de la cancha, en las que se hacía referencia directa a la disputa con el CJNG. Estos mensajes, conocidos en el argot criminal como narcomantas, constituyen una forma de comunicación mediante la cual las organizaciones se adjudican los ataques y envían advertencias a sus rivales y a la población en general. El hecho de que las cartulinas fueran colocadas antes del ataque evidencia la premeditación con que actuaron los sicarios y descarta cualquier posibilidad de que se tratara de un enfrentamiento espontáneo. El cártel de Santa Rosa de Lima ejecutó esta masacre como parte de su estrategia para recuperar terreno frente al CJNG, organización que en los últimos años ha avanzado significativamente en municipios clave del estado de Guanajuato. Entre las víctimas identificadas hasta el momento se encuentran Alejandro Moreno, conocido como Charlie, un baterista e integrante de la banda Reencuentro Norteño, cuya muerte fue lamentada públicamente por músicos de la escena regional mexicana. Alan Duarte, miembro del grupo Esencia Norteña, expresó sus condolencias en un video publicado en redes sociales donde señaló que lamenta todos los hechos ocurridos en Campos Cabañas, reconociendo que hubo víctimas inocentes entre los fallecidos. Otra de las personas que perdió la vida fue Alejandro Prieto, identificado como un exagente de tránsito que trabajaba en Estados Unidos, pero se encontraba de visita con su familia en Guanajuato. También fue identificado Brian Gutiérrez entre los jóvenes que estaban en la cancha de fútbol al momento del ataque. Testigos indicaron que entre las víctimas mortales habría al menos 6 agentes de seguridad privada, cifra que coincide con los reportes federales sobre el perfil de los objetivos. El presidente municipal de Salamanca, César Prieto Gallardo, difundió un mensaje en video donde reconoció públicamente la gravedad de la situación de seguridad que enfrenta el municipio bajo su administración morenista. El edil enumeró la escalada de violencia que vivió la región durante todo el fin de semana y lanzó un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum solicitando apoyo federal de manera urgente. En declaraciones que evidencian la magnitud del desafío institucional que enfrentan las autoridades locales, Prieto Gallardo advirtió públicamente que existen grupos criminales tratando de someter a la autoridad en Salamanca, aunque aseguró que no lo van a lograr. Sus palabras reflejan la desesperación de un gobierno municipal que reconoce verse completamente rebasado por el poder de las organizaciones criminales que operan en su territorio con total impunidad. La gobernadora de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz, calificó los hechos como inaceptables y anunció que la seguridad fue reforzada de manera inmediata en la región. En coordinación con el secretario de Gobierno regional, Jorge Jiménez Lona, las autoridades estatales informaron que las investigaciones presentan avances y que se trabaja para dar seguimiento a las líneas abiertas por la autoridad ministerial, aunque sin proporcionar detalles específicos por tratarse de una indagatoria en curso. El funcionario señaló que desde el inicio de los hechos, el gobierno estatal mantiene acompañamiento al municipio y a las víctimas y aseguró que estos crímenes no pueden quedar impunes. Sin embargo, la experiencia histórica en casos similares muestra que la impunidad supera el 90% en Guanajuato cuando se trata de violencia vinculada al crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre los hechos durante su conferencia matutina del lunes 26 de enero, afirmando que el Gabinete de Seguridad trabaja de manera coordinada con los elementos de seguridad de Guanajuato. La mandataria adelantó que solicitará un informe detallado de seguridad sobre la situación en el estado, reconociendo implícitamente que la estrategia implementada hasta ahora no ha logrado contener la violencia en una de las regiones más conflictivas del país. Pese a los discursos oficiales sobre reducción de homicidios, Guanajuato cerró el año 2025 siendo el estado con más asesinatos en México, acumulando más de 2.500 casos según los reportes de seguridad. La masacre del domingo evidencia que los avances reportados por las autoridades federales no se traducen en una disminución real de la violencia estructural que padece la población guanajuatense. La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado donde condenó enérgicamente el ataque en Salamanca, calificándolo como una herida profunda para la vida y la dignidad humana. Los obispos exigieron a las autoridades que el crimen no quede impune y que respondan con acciones concretas para proteger la seguridad de la población, expresando su solidaridad con las familias de las víctimas y elevando oraciones por el descanso eterno de quienes perdieron la vida. La Iglesia Católica ha sido una de las voces más críticas respecto a la situación de seguridad en Guanajuato, llamando en
múltiples ocasiones a frenar la espiral de violencia que afecta particularmente a las comunidades más vulnerables. El hecho de que la jerarquía eclesiástica se pronuncie públicamente evidencia la dimensión de la crisis humanitaria que vive esta región del país. El contexto de esta masacre no puede comprenderse sin analizar la profunda guerra territorial que sostienen el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima desde hace casi una década por el control del lucrativo corredor del Bajío mexicano. Esta disputa estalló formalmente en octubre de 2017, cuando José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, entonces líder del CSRL, publicó un video rodeado de más de un centenar de hombres armados declarando la guerra al cártel jalisciense. Meses antes, El Mencho, líder del CJNG, había enviado a su sobrino a negociar un acuerdo de reparto territorial con El Marro. Según reportes de inteligencia, el enviado jalisciense propuso dividir las economías criminales del estado. El CJNG manejaría el narcotráfico, mientras el CSRL conservaría el negocio del huachicol a cambio de una cuota. El Marro rechazó la oferta y ordenó ejecutar al sobrino de El Mencho en una cafetería de Irapuato, detonando una guerra que ha dejado más de 20,000 muertos. El Cártel de Santa Rosa de Lima fue fundado originalmente en 2014 por David Rogel Figueroa, alias El Güero, un ex policía que se coludió con los Zetas antes de establecer su propia organización dedicada al robo de combustible en el estado de Guanajuato. Tras la misteriosa desaparición de El Güero, José Antonio Yepes Ortiz tomó el control de la organización en 2017 y la transformó en una de las fuerzas criminales más violentas del país. En su apogeo, el CSRL llegó a obtener entre 800,000 y $1,200,000 diarios del robo de combustible, sustrayendo aproximadamente 3.9 millones de barriles de hidrocarburos al año de los ductos de Pemex que atraviesan el estado. Aunque El Marro fue capturado en agosto de 2020 y actualmente cumple una condena de 60 años de prisión, documentos filtrados confirman que continúa ejerciendo influencia sobre la organización desde el penal de máxima seguridad del Altiplano. Actualmente el Cártel de Santa Rosa de Lima es liderado por Karen Lisbeth Yepes Ortiz, conocida como La Señora, hermana de El Marro, quien ha tejido alianzas estratégicas con células del Cártel de Sinaloa y del Cártel del Golfo para mantener la guerra contra el CJNG. Reportes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sancionó al CSRL y a El Marro en diciembre de 2025, confirman que la organización también ha reclutado exmilitares y paramilitares colombianos para reforzar sus capacidades operativas. Estos mercenarios aportan experiencia en tácticas de guerra irregular, manejo de explosivos y técnicas de contrainsurgencia que han elevado la letalidad de los ataques perpetrados por el cártel guanajuatense. La internacionalización del conflicto representa un desafío adicional para las autoridades mexicanas que deben enfrentar a organizaciones cada vez más profesionalizadas y letales. La masacre del domingo representa el episodio más reciente de una serie de ataques en espacios deportivos y recreativos que han caracterizado la violencia en Salamanca durante el último año, consolidando un patrón de terror que busca intimidar a comunidades enteras. En marzo de 2025, un comando armado irrumpió en la comunidad de San José de Mendoza y disparó contra pobladores que se encontraban en una cancha de usos múltiples, dejando 8 jóvenes muertos, varios de ellos menores de edad que pertenecían a un grupo pastoral católico. En abril de ese mismo año, otro ataque en un campo de fútbol de la comunidad de Cárdenas dejó 4 personas asesinadas. En junio, una agresión armada en la colonia Barrio Nuevo de Irapuato cobró 12 víctimas mortales durante una fiesta patronal. Este modus operandi de atacar civiles en espacios públicos durante actividades recreativas evidencia la estrategia de terror que emplean las organizaciones criminales para demostrar su control territorial. El informe oficial de seguridad emitido por el equipo interdisciplinario constituido por la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República confirma que durante el fin de semana se registraron 20 homicidios dolosos en el estado de Guanajuato, 6 el sábado y 14 el domingo. Salamanca concentró 18 de esas víctimas fatales, consolidándose como el municipio más violento del estado durante esta jornada sangrienta. Según información de medios locales, en Salamanca se han contabilizado más de 20 asesinatos solo en las semanas recientes de enero, al menos 6 personas privadas de la libertad y numerosos negocios que han cerrado debido a las extorsiones sistemáticas que ejercen los grupos criminales sobre comerciantes y empresarios. El obispo de la diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, advirtió que tanto el Estado como las familias deben hacerse cargo de la situación. El ejército mexicano identifica al menos 6 grupos criminales disputándose actualmente el territorio guanajuatense: el Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, Célula 701, Escorpiones del CDS y la Unión León.
Esta multiplicidad de actores criminales convierte a Guanajuato en un complejo tablero de ajedrez donde las alianzas y traiciones se suceden constantemente, generando una violencia impredecible que afecta principalmente a la población civil atrapada en el fuego cruzado. Las redes de macrocriminalidad que operan en el Estado incluyen no solo a grupos delincuenciales, sino también a políticos, agentes del Estado e incluso empresarios, según han documentado organizaciones como la Plataforma por la Paz. Esta penetración del crimen organizado en las estructuras de poder explica en parte la incapacidad histórica de las autoridades para contener la violencia. Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman que Guanajuato ha permanecido como uno de los estados con mayores índices de homicidios en México desde 2018, acumulando más de 20,000 asesinatos en ese periodo. Sin embargo, organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano de Irapuato han cuestionado la confiabilidad de las cifras oficiales, sugiriendo que existe una práctica de reclasificación de delitos por parte de la Fiscalía Estatal que podría estar simulando reducciones en los homicidios dolosos, mientras otros delitos violentos como feminicidio, lesiones dolosas y violación registran incrementos significativos. Esta discrepancia entre los discursos oficiales de avances en seguridad y la realidad que vive la población genera desconfianza y frustración entre los ciudadanos que ven cómo la violencia no cede pese a los operativos anunciados. La estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal en Guanajuato, que incluye la creación de grupos especiales coordinados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la SSPC, no ha logrado hasta ahora modificar las condiciones estructurales que alimentan la violencia criminal en la región. El secretario Omar García Arfuch ha reportado reducciones porcentuales en los homicidios que no se reflejan en la percepción ciudadana ni en episodios como la masacre del domingo. La persistencia de ataques masivos en espacios públicos evidencia que las organizaciones criminales mantienen capacidad operativa para ejecutar golpes de alto impacto sin que las fuerzas de seguridad puedan prevenirlos o responder con detenciones inmediatas. Hasta el momento de redactar este análisis, no se han reportado arrestos relacionados directamente con la masacre en los campos de las cabañas. El corredor industrial que conecta a los municipios de León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya representa una zona de tránsito fundamental para el narcotráfico hacia Estados Unidos, además de ser el territorio donde se concentran los principales ductos de petróleos mexicanos, que abastecen de combustible al centro del país. La refinería Ingeniero Antonio M. Amor en Salamanca, inaugurada en 1950, es el punto neurálgico desde donde parten al menos 12 ductos que atraviesan el estado, convirtiendo al negocio del huachicol en una empresa criminal multimillonaria por la que las organizaciones están dispuestas a matar sin contemplaciones. Entre 2013 y 2017, el número de tomas ilegales en oleoductos de Pemex en Guanajuato se disparó de 165 a más de 1,800, evidenciando el crecimiento exponencial de esta economía criminal. Las consecuencias sociales de esta violencia sostenida trascienden las cifras de muertos y heridos para afectar el tejido mismo de las comunidades guanajuatenses. El miedo se ha instalado en la vida cotidiana de miles de familias que evitan salir de noche, que han dejado de asistir a eventos públicos como partidos de fútbol o fiestas patronales y que viven en constante zozobra ante la posibilidad de quedar atrapadas en medio de un enfrentamiento o ser víctimas de un ataque como el de los campos de las cabañas. Los niños y adolescentes que presenciaron la masacre del domingo cargarán con ese trauma el resto de sus vidas, mientras las familias de las víctimas enfrentan no solo el dolor de la pérdida, sino también el desamparo ante un sistema de justicia que históricamente ha demostrado ser incapaz de llevar a los responsables ante la ley. Guanajuato también encabeza las estadísticas nacionales en delitos como la extorsión, donde pasó del sexto al primer lugar entre enero y abril de 2025, según Estudios de México evalúa sobre violencia y pacificación. El estado se ubica además en segundo lugar nacional en narcomenudeo, evidenciando que las organizaciones criminales han diversificado sus fuentes de ingreso más allá del huachicol original para incluir la venta de drogas al menudeo, el cobro de derecho de piso a comerciantes y empresarios, los secuestros, las desapariciones forzadas y toda una gama de delitos que afectan directamente la vida cotidiana de la población. Esta diversificación criminal ha convertido a municipios como Salamanca en territorios donde prácticamente ninguna actividad económica escapa al control o la extorsión de los grupos delictivos que operan en la zona.
Desde Peche Narco continuaremos monitoreando con atención el desarrollo de los acontecimientos en Guanajuato y en particular las investigaciones relacionadas con la masacre del domingo. Las autoridades federales han señalado como presuntos responsables a Moisés Soto Bermúdez del grupo de choque Los Marros y a Mario Eleazar Lara Bellman, alias El Negro, como el jefe de célula que ordenó el ataque, pero su captura representa un desafío mayúsculo dado el arraigo territorial que mantiene el Cártel de Santa Rosa de Lima en esta región. Las 20 vidas arrebatadas durante este fin de semana sangriento se suman a las miles que ha cobrado esta guerra sin cuartel desde 2017, dejando familias destrozadas y comunidades traumatizadas en un estado donde la paz parece un horizonte cada vez más lejano. La información verificada y el análisis profundo de estos fenómenos resultan fundamentales para comprender una problemática que demanda soluciones integrales más allá de los operativos policiales y los discursos de condena. La sociedad guanajuatense enfrenta una disyuntiva histórica entre rendirse ante el poder del crimen organizado o exigir con voz firme a las autoridades que cumplan con su obligación constitucional de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Las víctimas de Salamanca merecen justicia, sus familias merecen respuestas y la sociedad mexicana merece vivir sin miedo. Seguiremos informando con el rigor y la profundidad que estos temas demandan, convencidos de que el periodismo investigativo es una herramienta fundamental para documentar la realidad y exigir rendición de cuentas a quienes tienen la responsabilidad de proteger a la población. Hasta la próxima entrega, les saluda Peche Narco, recordándoles que en este espacio encontrarán siempre la información más completa y verificada sobre el crimen organizado en México, porque informar es resistir y documentar es preservar la memoria de quienes ya no pueden hablar por sí mismos. Peche Narco, periodismo de investigación sobre crimen organizado. Síguenos para más análisis y reportajes exclusivos.